¿Qué tal, amigos? ¿Qué os parece este compuesto? Parece nieve, ¿verdad? Se denomina nieve sólida o nieve artificial. Se trata de un polímero llamado poliacrilato de sodio. Es un polímero superabsorbente que puede contener una gran cantidad de agua. Es capaz de absorber hasta 100 veces su peso en agua. Y como podéis suponer, pues tiene un montón de aplicaciones a nivel industrial y también se utiliza en los pañales de los niños. Vamos a explicar cómo funciona un pañal y sobre todo vamos a explicar cuál es el mecanismo por el que capta agua este polímero desde el punto de vista químico y se convierte, como veis, en un gel. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar realizando la experiencia para la obtención de nieve sólida. Entonces, como veis, tengo aquí un vaso de precipitados de 50 mililitros, taramos, y voy a añadir 5 gramos de este polvo que veis aquí, que es poliacrilato de sodio. Entonces vamos a pesar 5 gramos, como os digo. Bien, un poquito más. 5 gramos de poliacrilato de sodio. Y en esta probeta vamos a poner 50 mililitros de agua. Agua destilada en este caso. No puede ser un agua que contenga muchas sales, porque luego os explicaré qué es lo que ocurre en esos casos. 50 mililitros de agua. Coloco aquí el vaso, como veis, y vamos a añadirle los 50 mililitros de agua. Vais a observar que 5 gramos de producto, de poliacrilato de sodio, es capaz de absorber sin problemas 50 mililitros de agua. Fijaos. En principio no ha pasado nada. Poco a poco empieza a coger esas moléculas del agua y se convierte en un gel. Ahora vais a ver. Fijaos, no sé si se aprecia cómo se empieza a gelificar. Y poco a poco, fijaos cómo sube ahora el producto y el agua lo absorbe. Ya se ha convertido en un gel. Ahora, una vez que está gelificado, podemos incluso dar la vuelta al vaso y no cae. Podría haber absorbido incluso más cantidad. Voy a extraerlo sobre este plato, pero fijaros qué denso es, cómo se ha gelificado. Y ahora vamos a explicar por qué pasa esto. Veis que el polímero, cuando ha absorbido esa cantidad de agua, como veis, tiene aspecto de nieve, pero realmente es un gel. No es tóxico el producto, tenéis que tener precaución de no meterlo en los ojos, por ejemplo, pero veis, parece como nieve artificial. Este polímero, como podéis suponer, tiene un montón de aplicaciones industriales, entre las que destacan, como no, la producción de nieve artificial. Es una práctica que se suele hacer en los colegios muy frecuentemente. Como estáis viendo, es un compuesto que se presta para estos experimentos fáciles, que se pueden hacer incluso en el aula. También se utiliza, como podéis suponer, para agentes espesantes y gelificantes, puesto que es un gel. También se emplea pues, en aquellos lugares donde no queremos que llegue el agua, o por ejemplo para extraer el agua. Por ejemplo, de los combustibles, este compuesto absorbe el agua, pero no, por ejemplo, materiales orgánicos o compuestos orgánicos como puede ser los combustibles. Entonces se puede emplear en esos casos para retirar el agua de los combustibles. También muchas veces en el acondicionamiento de la tierra o de los jardines, para que esa tierra consiga mantener la humedad durante más tiempo, pues se añade este polvo de poliacrilato de sodio que, como veis, en contacto con el agua se hincha, adquiere más volumen y retiene por mayor tiempo la humedad. En general lo empleamos en aquellos procesos químicos donde se requiera la absorción de agua. Y una aplicación muy conocida es su uso en los pañales. Dada su gran capacidad de absorber, que como hemos visto que puede absorber hasta 100 veces su peso en agua, pues se utiliza en combinación con capas de algodón en los pañales. Vamos a desmontar ahora uno y lo vamos a ver para que veáis que está este compuesto en forma de polvo y cuando se humedece pues se gelifica y retiene la humedad. Bien, para ver dónde va este poliacrilato de sodio vamos a desmontar un pañal. Fijaos, esto que tengo aquí es la cantidad que he obtenido ya previamente de un pañal.
una cantidad que puede variar entre 5 y 10 gramos, a veces más, dependiendo del pañal y para la edad que sea. Bien, los pañales de los niños, como veis, están formados por varias zonas y luego hay que distinguir la zona de máxima absorción, que sería esta zona central que tengo aquí delimitada con mis dedos. Veis que hay diferentes bandas, como estáis viendo, por aquí una y por aquí otra, y en estas bandas lo que encontramos es una capa de algodón y el polvo de poliacrilato de sodio para la absorción de la humedad. Vamos a abrirlo. Vamos a darle un corte. Fijaos, esta sería una de las capas y dentro vamos a ver que hay un material que es algodón, como os digo, y unos polvos. Si os fijáis aquí, aquí vais a ver el polvo de poliacrilato de sodio en este caso. Estas bolitas blancas es el poliacrilato, que como veis está mezclado con algodón. Cada una de estas bandas, podríamos abrir también la del centro, esta que veis aquí, contiene fibras de algodón y poliacrilato. Donde más poliacrilato va es en la del centro, que es la que tiene más capacidad absorbente. Y fijaos cómo sale el poliacrilato de esta zona central. ¿Veis? Ese polvo es el que yo recojo aquí. Aquí lo estáis viendo perfectamente como en la zona central de máxima absorción, aquí tenemos más poliacrilato. Fijaos. Sale muy fácilmente, a veces se cuela algún trocito de algodón, pero de esta manera lo podéis obtener. También lo podéis encontrar a la venta, lo venden para aplicaciones, como decíamos, industriales o incluso más caseras. Como siempre os dejaré un par de enlaces para que lo veáis. Esta es la manera de que funciona un pañal. Tiene una serie de capas, unas barreras también, como estáis viendo, aparte del diseño anatómico, tiene estas barreras para impedir que salga el líquido, y luego tiene aquí una serie de zonas de máxima absorción, como estáis viendo, donde mezcla capas de algodón con el polímero poliacrilato de sodio, que es el que se encarga de absorber la humedad. Para entender cómo funciona desde el punto de vista químico esta molécula, vamos a explicarlo con modelos moleculares. Yo os he dicho que es un polímero, pero muchos pensaréis, vale, aquí me estás mostrando 4 moléculas que son iguales, separadas. Y es debido a que todo polímero está compuesto por una unidad fundamental, que es lo que denominamos monómero. Es decir, con la repetición de estos monómeros se forma el polímero, la macromolécula en este caso. Estamos hablando de que esta unidad fundamental que yo tengo aquí repetida 4 veces tiene el nombre químico de 2-propenoato de sodio, ¿vale? Y en este caso el polímero, desde el punto de vista químico de la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se denominaría poli, que sería el polímero, poli-2-propenoato de sodio. En este caso estamos viendo los monómeros y para que identifiquéis correctamente la molécula os diré que el átomo pequeño es hidrógeno que se une a un átomo de carbono, que es de color negro, carbono. Aquí tenemos otro, pero en este caso aquí tenemos un grupo carboxílico. Es decir, aquí tenemos un carbono, el rojo es oxígeno y luego este que veis verde es sodio. Y en este caso estamos viendo la sal del ácido poliacrílico. En este caso la sal porque el ácido, que sería, en lugar de tener aquí un sodio, tendríamos un hidrógeno, ha sustituido ese grupo hidrógeno por sodio. Ha reaccionado el ácido poliacrílico con hidróxido de sodio y el sodio se ha colocado en la posición del hidrógeno. Este sodio, que el sodio es muy electropositivo, es como si fuera una carga positiva, está nilizando la carga del oxígeno, que es muy electronegativo. Es una carga negativa que se neutraliza con una carga positiva. Perfecto. Tenemos los monómeros y vamos a imaginarnos que formamos la cadena del polímero. Entonces yo haría reaccionar estos 2 carbonos, quedarían unidos de esta manera. Aquí también uniríamos estos otros 2 carbonos, quedarían de esa manera, y aquí uniríamos también estos. Y aquí ahora lo que tengo
Y aquí lo que tenemos es un fragmento de cadena de polímero con 4 moléculas, 4 monómeros. Imaginaos ahora que la molécula se extiende por aquí con otros grupos, otros monómeros y por aquí también. De manera que obtenemos una molécula gigante, enorme, una cadena lineal que es muy grande. Y ahora tenemos este polvo, este sería el producto seco, que es poliacrilato de sodio. Y ahora vamos a suponer que le añadimos agua. La molécula de agua la tengo aquí. Ya sabéis, H2O, 2 hidrógenos, un oxígeno, estructura angular, aquí tengo otra molécula y aquí tengo otra. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Estos oxígenos que tenemos en el agua con 2 hidrógenos se acercan, se aproximan aquí al polímero y lo primero que hacen es quitarle el catión sodio. Entonces el sodio lo separamos y se va con esta molécula de agua. El agua, como podéis suponer, lo tenemos en exceso. Entonces otra molécula de agua quita este otro catión y así en toda la cadena. Quitamos el sodio, que se va con el agua, quitamos el sodio y como yo os he dicho antes, el oxígeno es una carga negativa, ya que la molécula de oxígeno es muy electronegativa. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos repulsión entre estos grupos que ahora no están neutralizados. La carga negativa que tiene no está neutralizada porque no tenemos el sodio. Entonces se produce una repulsión y lo primero que pasa es que la cadena se estira para minimizar esa repulsión que podíamos tener ahí. Se estira todo lo máximo que puede. Entonces ya aumenta en longitud y lo que nosotros vemos al añadir agua es que aumenta en volumen. Pero aún así nos queda un problema por resolver y es que tenemos estas cargas negativas del oxígeno sin compensar. ¿Cómo las compensamos? ¿Cómo las neutralizamos? Pues con la molécula de agua, que os digo que tenemos en exceso, hemos añadido mucha cantidad de agua. La molécula de agua es polar, tiene aquí mayor densidad negativa debido a la electronegatividad del oxígeno y el protón es más electropositivo. Entonces, el protón se va a unir al oxígeno para compensar esta carga negativa. Aquí va a pasar lo mismo y aquí en estos grupos también. Aquí se unirá esta molécula de agua y aquí también. Y esto es el motivo por el que capta agua. Hemos visto que primero la molécula se estira para reducir las repulsiones que tenemos entre los oxígenos que ahora ya no están neutralizados, es decir, aumentamos en volumen, como habéis visto en el experimento, y después el agua se une a estos grupos que han quedado aquí negativos sin neutralizar, el grupo del oxígeno. Y de esa manera es por la que capta tanto agua. Todas las moléculas de agua que van entrando se van uniendo a estos grupos que han quedado cargados negativamente y que ahora no los podemos neutralizar solo con la molécula de agua, por eso absorbe agua. Ese es el fundamento químico, el mecanismo por el cual absorbe agua y la molécula aumenta de volumen. En este caso el polímero vemos que aumenta de volumen, como hemos comprobado fácilmente en el vaso cuando hemos realizado el experimento. Ahora bien, cuando yo he hecho el experimento he añadido agua destilada, no agua que tuviera en disolución otras sales como por ejemplo cloruro sódico. Si tuviéramos cloruro sódico en disolución, pues tendríamos el sodio también en el agua y entonces el efecto no sería el mismo. De hecho, para recuperar el polímero tal como lo teníamos, lo que podemos hacer es añadir una disolución de sal común de cloruro sódico. ¿Vale? Entonces, cuando añadimos esa disolución que va a contener agua e iones sodio, en la disolución, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando añadimos esa disolución en la molécula, lo que va a pasar es que parte de la carga negativa, que antes estábamos neutralizando con los hidrógenos del agua, va a volver a ser neutralizada por el sodio. Y aquí nos va a pasar igual. Si tenemos mucha concentración de sodio en disolución, pues esas moléculas se van a neutralizar, por ejemplo, aquí. Y de nuevo vamos a tener el compuesto poliacrilato de sodio. Por eso os he dicho que deberíamos de utilizar agua destilada. Si utilizamos agua, una disolución saturada de agua con sal, podemos recuperar de nuevo el polímero poliacrilato de sodio porque desplazamos con el sodio que tiene en disolución a la molécula de agua que ahora está neutralizando las cargas de los oxígenos. Entonces el sodio desplazaría la molécula de agua de nuevo y ocuparía esa posición para neutralizar la carga del átomo de oxígeno.
Bueno amigos, y con esto me despido. Lo importante de este experimento es comprender cómo se produce desde el punto de vista químico la absorción del agua, entender qué está ocurriendo en el polímero y, como ya sabéis, es un producto pues, que se utiliza ampliamente en la industria. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.